Hola, buen día. Mi nombre es Jocelyn y voy a hacer la presentación del trabajo final que corresponde a este bloque, en el cual abarcaremos tobillo, pie y bóveda plantar, de la materia de biomecánica 3. Para empezar, pues tendremos a un complejo del pie. Este complejo del pie veremos a lo largo de la exposición que va a estar conformado por diferentes articulaciones y esto nos va a permitir realizar diferentes movimientos. En esta imagen podemos ver cómo gracias al eje XX' nosotros podemos realizar flexión y extensión. En el eje Y tendremos abducción y aducción y en el eje Z tendremos pronación y supinación. Sin embargo, estos movimientos no se dan aislados, sino que en conjunto nos van a dar los movimientos denominados inversión y eversión, los cuales vamos a ver más adelante. Para empezar tendremos a lo que es la articulación del tobillo, la reina, como lo denomina Capagni. Esta es la articulación talocrural o tibio-astragalina, la cual pues va a estar conformada gracias a la unión tanto de la parte distal de la tibia y del peroné como el astrágalo. Bien, vamos a empezar con sus superficies articulares. Sus superficies articulares van a estar principalmente conformadas por una parte inferior que va a ser el astrágalo y una parte superior conformada tanto, como les decía, por la parte inferior de la tibia y la parte inferior del peroné. Vamos a centrarnos ahora en lo que es el cilindro macizo, que va a corresponder a la tróclea astragalina. Esta va a constituir dos superficies. Una superficie superior, la cual es la polea propiamente dicha, y en el centro de esta va a estar la garganta de la polea. En esta van a convergir sus vertientes, la vertiente externa y la vertiente interna. Su carilla interna va a ser plana y esta va a estar en contacto con la cara externa del malleolo interno. Van a estar ambos recubiertos por cartílago. Una arista aguda va a separar esta carilla interna de la vertiente interna. Y la carilla externa, esta va a ser cóncava, va a estar oblicua hacia abajo y hacia afuera y va a estar en contacto con la cara interna del malleolo peroneo, que es este malleolo que vemos aquí. Y se va a separar de la vertiente externa por la interlínea peroneotibial inferior. Esta, vamos a ver más adelante, va a estar sujeta por los ligamentos tibioperoneos anterior y posterior, que los podemos ver en esta imagen. Este es el posterior y perdón, este es el anterior y este es el posterior. Ahora, ya vimos cómo más o menos va a ser lo que es la tróclea astragalina. Ahora, el pillón tibial y el pillón peroneo van a ser conformados a la inversa, que quiere decir que, bueno, van a tener una cresta roma que va a contactar con justamente esta garganta que hayamos marcado en el astrágalo. Va a contactar y a la vez va a tener dos correderas, una corredera interna y una corredera externa, que en este caso pues es la que se forma de este lado. Y estas correderas pues van a caer justamente sobre las vertientes de lo que es nuestro macizo o el astrágalo. Aquí vamos a tener algo importante que es la pinza bimaleolar. Bueno, esta pinza bimaleolar, como podemos ver en esta parte, voy a borrar estos dibujos y voy a poner los nuevos. En esta parte podemos ver como en este modelo mecánico, como las superficies articulares, digamos que son congruentes entre sí, pero a la vez son incongruentes, lo que nos va a dar los movimientos que nosotros podemos realizar. Como les decía, esta pinza bivalolear se va a formar por el encajonamiento, que va a ser esta tróclea astragalina. Si lo dibujamos sería como a manera muy burda nuestra tróclea astragalina, y vamos a tener aquí tanto al pillón o la parte inferior de la tibia de un lado como al peroné del otro. Entonces, si lo vemos aquí, se va a formar un encajonamiento. Y este encajonamiento, bueno, pues es lo que nos va a ayudar a generar este eje XX', y gracias a esto podremos nosotros hacer movimientos tanto de flexión como de extensión. Bueno, en estas imágenes, como podemos ver, se ve de lo que hablábamos hace rato. Este es un corte coronal, o bueno, estamos viendo este desde una vista anterior, y pues es lo que les decía, estas son las aristas que nos van a separar la carilla externa de lo que es la vertiente externa y la carilla
la carilla interna de la vertiente interna. Estos ángulos o esta línea interperoneal inferior es la que nos va a dividir a estas superficies articulares. Y de este lado, esta es la línea en la cual yo le decía es la garganta y la tróclea, en la cual va a llegar justamente a coincidir esta parte que es contraria, es decir, la garganta es un poco cóncava y aquí vamos a tener una cresta roma, que es la que va a encajar. Y pues es lo que les decía del encajonamiento. Aquí podemos ver el astragalo de esta manera y por un lado el malleolo peroneo, el malleolo tibial y la parte inferior de la tibia nos van a conformar la otra parte que va a hacer que esto encaje y o digámoslo embone. Además, en estas imágenes podemos ver cómo el astragalo va a estar girado sobre sí mismo, ya que la parte superior tiene una dirección que es la dirección Z, digámoslo así, mientras que ya su cuerpo está girado y vemos que se forma aquí un pequeño ángulo que va a ser más importante, que va a ser importante para algunas consideraciones anatómicas que veremos más adelante. Ahora, continuando, esta articulación, como bien había dicho, nos va a dar movimientos tanto de flexión como de extensión. En el movimiento de flexión vamos a tener un ROM aproximado de entre 20 y 30 grados con una variación de entre más o menos 10. Y aquí hay que considerar algo importante porque en este movimiento de flexión va a ser máximo porque vamos a tener implicados a las otras articulaciones del pie. Es decir, las articulaciones del tarso con sus movimientos van a añadir más grados, además de que la curva o la bóveda plantar se va a aplanar. Y por otro lado, en la extensión, tenemos un ROM de entre 30 y 50 grados con una variación de más o menos 20 dependiendo de la persona. Y en la máxima extensión vemos que la bóveda se va a hundir. Y pues aquí podemos ver esta flexión donde esta bóveda se aplana y en esta extensión la bóveda se hunde. Y pues aquí vemos estos movimientos, es la imagen del centro, digamos que sería en una posición neutra. Vemos que en una extensión en una extensión van a acercarse las partes anteriores, la parte anterior de lo que es la diáfisis inferior o distal de la tibia y el astrágalo, mientras que en una extensión estas se van a alejar. Ahora, en cuanto a los medios de unión, que son principalmente sus ligamentos, esta articulación va a tener ligamentos externos, internos, anteriores y posteriores. En cuanto a los internos, nosotros los vamos a dividir en un lateral externo y un lateral interno. El lateral externo vamos a encontrar tres haces. Dos haces van a ir hacia el astrágalo y uno hacia el calcáneo. Tendremos primero un haz anterior, que es este que estoy encerrando. Este va a ir del borde anterior del malleolo peroneo hacia la apertura del seno del tarso en el astrágalo. Después tendremos al segundo ligamento, que es el haz medio. Este va a salir del punto más prominente. Bueno, de hecho, aquí está. Va a salir del punto más prominente, es el que está en esta imagen, y del malleolo, y este va a ir a la cara externa del calcáneo, como lo podemos ver aquí. Y finalmente tenemos a este haz posterior, que es este que está marcado en la imagen, el cual va a ir de la cara interna del malleolo al tubérculo externo del astrágalo. También es llamado el ligamento calcáneo astragalino posterior. Y ahora en la parte lateral, nosotros también vamos a tener a este abanico que es denominado a veces el deltoideo, como en esta imagen lo denominan el ligamento deltoideo. Este ligamento va a tener un plano profundo y un plano superficial. En el plano profundo vamos a tener un haz anterior y un haz posterior. Y en el plano superficial es donde se va a formar este ligamento llamado ligamento deltoideo, el cual va a cubrir los haces profundos. Estos haces profundos son los que se marcan aquí con líneas punteadas y este que está encima de ellos es el ligamento deltoideo. Este va a ir de la tibia, como podemos ver, hacia la parte del calcáneo, pero también vemos que llega al escafoides. Y también aquí en el escafoides, pues es donde se marcaría el denominado ligamento glenoideo. También va a la apófisis menor del calcáneo, como había dicho. Y en cuanto a los ligamentos,
anteriores y posteriores, estos van a ser engrosamientos capsulares más que nada, pero también son importantes. El anterior va de la tibia al yugo astragalino, que es este que estamos viendo aquí, y el posterior es este que tiene forma como de V. Este va a ir de la tibia del peroné al tubérculo posterior interno del astrágalo. Ahora vamos a seguir con la estabilidad antero-posterior de nuestra articulación. En esta parte podemos ver los ROM que yo les había dicho porque tenemos una apertura de 70 grados gracias a la tibia y de 140 a 150 gracias a la tróclea astragalina, lo cual nos deja pues nuestros espacios libres para nuestros movimientos tanto de flexión como de extensión. Y ahora bien, en cuanto a movimientos de flexión y extensión, es importante que nosotros tengamos topes, los cuales nos indiquen hasta dónde las estructuras están resistiendo para que estas estructuras no se vean forzadas y llegue a suceder alguna patología, bueno, alguna ruptura, algún esguince o alguna fractura. Para la flexión, nuestros topes vamos a tener de tres tipos. Va a haber topes óseos, el cual pues se va a dar gracias a que la cara superior del astrágalo va a contactar con el marco anterior de la tibia. Aquí podemos ver en este movimiento cómo aquí contacta y entonces si este movimiento es forzado pues puede llegar a fracturarse. También tenemos un componente capsulo-ligamentoso porque la parte posterior de la cápsula que no vemos aquí pero que sería esta parte se va a tensar, lo cual va a limitar el movimiento. También se van a tensar los haces posteriores de lo que son los ligamentos laterales que hayamos visto anteriormente. Y también tenemos un componente muscular muy importante que va a ser el tríceps, aquí denominado con el número 5. Este músculo tríceps, si tenemos una limitada flexión, pero la flexión limita la flexión de manera precoz, entonces puede que el pie quede como un pie talo, y esto se llama porque pues caminaría sobre el talón. Y por otro lado, si hay debilidad del tríceps, pues puede provocar un pie en equino. Ahora, ¿qué pasa si hay una hiperflexión? Bueno, como podemos ver en esta imagen, si hay una hiperflexión, pues causaría una luxación anterior con la ruptura propiamente, tanto de nuestros ligamentos laterales como de la cápsula. Ahora, en cuanto a la extensión, también vamos a tener algunos topes que van a ser igualmente de tres tipos. El primero es el óseo. Los topes óseos se van a dar gracias a que los tubérculos posterior externos y posterior internos del calcáneo van a contactar y bueno, también la parte del astrágalo, la parte posterior del astrágalo va a contactar con la parte posterior de la tibia, que es lo que vemos en esta imagen. Además, en cuanto a cápsulos ligamentosos, la parte anterior de la cápsula y la parte anterior de los ligamentos laterales se van a tensar. Y ya finalmente, en cuanto a muscular, vamos a tener a los flexores de tobillo marcados con el número 5. Estos flexores van a ayudarnos también a que este movimiento no sea excesivo y su debilidad pues provocaría el pie talo que había mencionado hace un momento. Y en esta parte, como vemos en la imagen, si hay una hiperextensión nos puede dar una luxación posterior con la consiguiente ruptura de los ligamentos laterales y de la cápsula articular. Ahora, en cuanto a la estabilidad transversal, pues hay que recordar que esta estabilidad se va a conservar eh, siempre y cuando la distancia entre los maleolos lo haga. Entonces, ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos movimientos de, por ejemplo, abducción y aducción de manera forzadas. En un movimiento forzado de abducción se va a forzar principalmente, o bueno, la fuerza va a ir hacia el maleolo externo. Entonces, esto, que es esta figura, va a ir hacia el maleolo externo. Esto nos va a dislocar la pinza bimaleolar y nos puede dar incluso diastasis tibioperonea, que es la ruptura del ligamento tibioperoneo anterior o tibioperoneo posterior. También puede haber ruptura de los ligamentos tibio, bueno, lo que les decía, tibioperoneos inferiores, tanto anterior como posterior, y puede haber esguince del ligamento lateral externo. Ahora, si va más allá, los ligamentos se pueden romper, que es lo que estamos viendo. Bueno, hay varias
hay varias opciones. Si hay una abducción forzada, entonces, pues como les decía, la fuerza recae sobre este maleolo y puede haber esa tibio-peronea. Como vemos aquí, los ligamentos laterales están, digamos, intactos, pero de este lado hubo una ruptura del maleolo interno justamente por esta fuerza. Y aquí no hubo ruptura del maleolo interno, pero quien se dio fue el ligamento lateral. Entonces, gracias a estas fuerzas, siempre una estructura es la que va a ceder o pueden ser varias estructuras. Ahora, igual en esta parte va a pasar con los movimientos, aquí va a un movimiento de aducción forzado y es lo mismo. Esto va a forzar tanto al maleolo interno como al maleolo externo y pues pueden sufrir fracturas. Ahora, si la fractura de estos maleolos se da, bueno, es alta, la llamaremos ruptura o fractura de Dupuytren. Esta es porque se da por arriba de los ligamentos tibioperoneos, que es pues como estamos viendo en esta parte, que es el ligamento, perdón, que es como en esta parte, que vemos que esta ruptura se dio por encima de este ligamento tibio-peroneo anterior inferior. Sin embargo, si es por abajo, es decir, en la parte del cuello, ahora sí, en esta imagen o en esta imagen, o incluso en esta, la llamaremos fractura de Maisonneuve. Y bueno, cuando se da la ruptura de Maisonneuve es porque el ligamento tibio-peroneo fue el que resistió la carga, pero pues hizo que otras estructuras se dieran a estas presiones y es por eso que pues dependiendo de hacia dónde sea el contacto, cuál es el movimiento que esté causando esta abducción o aducción forzadas va a ser hacia qué estructuras van a estar implicadas. Ahora, pasamos a la segunda articulación. Esta es la articulación tibio-peronea. Como su nombre lo dice, pues son articulaciones que van a estar conformadas gracias al peroné y la tibia, tanto en su parte superior como en su parte inferior. Ahora, las superficies, pues vamos a tener que, como había mencionado, son las epífisis tanto proximales como distales de tibia y de peroné. En la parte superior vamos a tener al ligamento. Tendremos al ligamento anterior, que es este que está cortado. Tenemos a un ligamento interóseo, de cierta manera. Y también tenemos un ligamento posterior que pues aquí no se puede ver, pero aquí sí, aquí está mi ligamento posterior. Y ahora en la parte inferior también tenemos aquí a un ligamento interóseo y tendremos también a un ligamento anterior y a un ligamento posterior. Estos ligamentos pues son muy importantes porque como ya he dicho, en caso de algún movimiento forzado podemos sufrir diastasis tibio-peroneas. Esta articulación, la superior va a ser de tipo artrodia porque se van a poner en contacto dos superficies ligeramente convexas que son la parte de la tibia y parte del peroné. Esta articulación tibio-peronea superior va a estar en contacto con músculos importantes como lo son el bíceps sural y el popliteo. El popliteo es este marcado en esta imagen. Ahora, cuando nosotros tenemos movimientos tanto de flexión como extensión de la talocrural, estas articulaciones también van a tener gran importancia y vamos a ver aquí por qué. ¿Cuál es la fisiología? Bueno, cómo es que van a funcionar. Cuando hacemos una flexión de tobillo, la cara peronea interna se va a deslizar hacia arriba, que es la figura 49. Aquí vemos cómo esta se va a deslizar hacia arriba. A la vez va a ampliarse el ángulo de separación de los maleolos. En esta parte el peroné está marcado por esta figura o esta barra, pero aquí estaría el otro maleolo y vemos cómo se separa este ángulo, además de que va a rotar hacia afuera o va a rotar externamente. Por otro lado, el movimiento de extensión, pues esto va a ser justamente lo contrario, va a descender el peroné, va a hacer una rotación interna y ambos maleolos, que también está marcado por acá, entonces se van a acercar. En las imágenes de las esquinas, pues podemos ver como aquí en la flexión las flechas indican esto, el desplazamiento hacia arriba, la rotación externa y la separación de los maleolos. Y en extensión, pues vemos cómo es lo contrario. Hay un desplazamiento hacia abajo, una rotación interna y los maleolos se juntan. Esto es importante, o bueno,
en el libro se menciona que estos movimientos, a pesar de ser mínimos, son sumamente importantes porque a pesar de el paso del tiempo, estos dos huesos no se han osificado entre sí, es decir, no se han unido. Por lo tanto, estos movimientos pues, nos van a servir para nosotros poder hacer los movimientos con la amplitud correcta en el tobillo. Ahora falta mencionar que, bueno, en esta parte también hay que mencionar que la articulación peroneotibial inferior va a ser una sindesmosis porque vamos a tener superficie cóncava con una superficie cóncava tibial con una superficie convexa peronea. Y esta, pues, como les había dicho, va a estar muy cerca o va a estar en relación con lo que es la articulación talocrural. Aquí vamos a la articulación inferior que yo les decía. Y aquí va a ser importante también entre estas dos estructuras, aquí no lo podemos ver, pero va a existir una bolsita de grasa que nos va a amortiguar el contacto entre estos dos huesos. Es una bolsa de tejido celulo adiposo. Y bueno, en esta parte podemos ver que en una radiografía parte de lo que es la tibia se va a encontrar casi, digamos, por dentro de lo que es la parte inferior del peroné. Ahora, esto fue por parte de tobillo y pues de pierna, por así decirlo. Y ahora sí con las articulaciones del pie. Vamos a ver la articulación subastragalina, que es la articulación que se da gracias al astrágalo y al calcáneo. Pero antes vamos a repasar un poco qué es lo que hemos visto. Hemos visto hemos visto que los movimientos del pie van a ser dados gracias a toda la suma o a la suma más bien de todas estas articulaciones que estamos mencionando. Y ahora bien, como les decía, con la articulación subastragalina, ¿cuáles son sus superficies articulares? Bueno, las superficies articulares van a ser, como su nombre lo dice, va a ser el astrágalo con el calcáneo. Esta va a ser gracias a la superficie posterior del astrágalo con la superficie mayor de la cara superior del calcáneo, que va a ser esta que les decía con esta. Y además va a estar en contacto con la parte posterior del escafoides. Bueno, en cuanto al escafoide, bueno, yo les decía que puede ser la parte posterior del astrágalo con la superficie mayor de la cara superior del calcáneo y también vamos a tener contacto entre la superficie menor de la cabeza del astrágalo con la superficie anterior del calcáneo. En esta imagen es denominado con estas dos partes. Todas estas, estos contactos, que si contamos pues serían básicamente tres, porque aquí vemos que estas se dividen en dos, una anterior y una posterior, todas van a ser de tipo artrodias y como les decía, en esta parte también vamos a tener incluso contacto con lo que es el escafoides. El eje que van a seguir estas articulaciones para sus movimientos es el eje de Henke, el cual van a compartir con la otra articulación que veremos a continuación, que es la mediotarsiana. Ahora vamos a borrar estos dibujos. Ahora, si ahondamos un poquito más en lo que son las superficies articulares, pues tendremos en esta parte marcado con A' lo que es el tálamo del calcáneo. Se compara con un cilindro ovalado convexo, mientras que la superficie astragalina pues vemos que es algo contrario, es cóncava. Y sin embargo, por el lado anterior pues es lo contrario. En la parte del calcáneo tendremos una superficie cóncava y en el astragalo una superficie un tanto convexa. Esa superficie convexa, o bueno, esta unión anterior se va a subdividir a su vez en dos carillas y lo que les decía, la más anterior incluso recibe al escafoides y en esta parte se tiene la inserción del ligamento del tildeo y de la cápsula. Además, es importante aquí el ligamento del tildeo y la cápsula porque van a formar una cavidad que va a ayudar a recibir lo que es la cabeza del astrágalo. Es decir, aquí digamos que entre la cápsula y el ligamento del tildeo se forma como una conchita un poquito más o se ahonda un poco más en esta concavidad para poder recibir bien a lo que es la cabeza del astrágalo. Ahora, es importante saber en estas superficies que vamos a tener una congruencia e incongruencia. ¿A qué me refiero? Bueno, a que en la articulación subastragalina la única posición de estabilidad se va a dar en una posición neutra del pie. En cualquier otra posición, forzosamente nosotros estaríamos
perdiendo contacto en algún punto de esta articulación. Y bueno, aquí podemos ver como en eversión tenemos al astrágalo marcado en azul y al calcáneo marcado en rojo en ambas partes, y vemos cómo estos movimientos pues van a hacer que se pierda contacto, es decir, que el tálamo de lo que es el calcáneo no tenga total contacto con lo que es el astrágalo. Aquí vemos que pues esta parte no está justamente por debajo de su contrario, ni en movimiento de eversión ni en movimiento de inversión. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el astrágalo, porque este astrágalo es un hueso muy singular o bueno, muy particular. Este astrágalo se va a localizar en el punto más prominente del tarso posterior y es el que va a recibir toda la carga del cuerpo, que es aquí con la flecha 1. ¿Qué va a hacer el astrágalo con esta carga? Bueno, pues la va a repartir hacia posterior con el calcáneo y la va a repartir también hacia anterior e interno con la parte del arco interno, y hacia anterior y externo con la parte del arco externo. Hacia el arco interno lo va a hacer gracias a la articulación astragalo-escafoidea, mientras que hacia el arco externo por la calcáneo-astragalina anterior. Además, como podemos ver en la imagen de aquí, del centro, es un hueso enjaulado, pues no tiene como tal inserción de aunque tenga ligamentos, porque sí tiene inserción de ligamentos, como vemos en estas otras imágenes, no va a tener inserción de tendones en él. Sin embargo, se ve enjaulado o se ve encerrado tanto en un plano profundo por los ligamentos como en un plano superficial por todos los tendones de los músculos que llegan a pasar por ahí. Y bueno, ¿cuáles van a ser los ligamentos de esta articulación subastragalina? Bueno, vamos a encontrar aquí a lo que es el ligamento calcaneoastragalino interóseo, que va a ser muy importante, es justamente este ligamento calcaneoastragalino interóseo va a tener un asa anterior que va a ir hacia la ranura astragalina en la parte inferior del cuello, y el as posterior pues vemos que va a estar colocado justo detrás de tanto en su inserción astragalina como en su inserción calcánea. Este ligamento interóseo es importante porque va a estar justamente situado por debajo o en la continuación de lo que es el eje del pie. Si nosotros viéramos aquí al pie por completo, el eje quedaría de este lado, entonces es por eso, bueno, ahí radica también su importancia. Además existen otros dos ligamentos que son no menos importantes porque son también importantes, pero que tienen una función secundaria. Estos van a ser el astrágalo calcáneo lateral y el astrágalo calcáneo posterior, que también nos van a ayudar a unir a esta articulación. En esta parte es una visualización un poco exagerada porque los ligamentos no tienen tal elasticidad, pero aquí podemos ver al ligamento interóseo con su as anterior, al ligamento interóseo con su as posterior, el ligamento astrágalo-calcáneo lateral y el ligamento astrágalo-calcáneo posterior. Y bueno, en cuanto a sus movimientos, como bien había dicho, en cualquier otra posición que no sea una posición media o neutra, las superficies articulares van a perder contacto por su configuración, que son esferas y cilindros, y pues no hay un encajonamiento como tal, como es en la articulación talocrural, por ejemplo. Y bueno, el calcáneo en eversión va a descender y, y se deslizará hacia adentro, y a la vez se inclinará en su cara externa, y en eversión pues será todo lo contrario, es decir, va a irse hacia arriba, se va a deslizar hacia afuera y va a se inclinará sobre su cara interna. ¿Por qué ahí está esta imagen? Bueno, porque Capanggi compara a este calcáneo con un barco y dice que este barco va a tener ciertos movimientos. Este barco dice que va a cabecear, va a virar y va a rodar. Y bueno, ahora la articulación transversal del tarso es la articulación que seguiría. Esta articulación transversal del tarso no es solamente una, es de hecho una línea que va a tener forma de S itálica y que va a estar conformada por una articulación astragalo-escafoidea y calcáneo-cuboidea. Es lo que les decía, es la línea de Chopard, también se llama así,
podemos ver aquí que pues no se da por la unión meramente de dos huesos y tiene una forma de S itálica, porque aquí tenemos que es al escafoides o navicular que se une con el astrágalo y el cuboides que se va a unir con el calcáneo. Aquí tendremos una convexidad y una concavidad o una concavidad convexidad dependiendo desde qué hueso nosotros lo veamos. Ahora, esta se va a componer igual que la anterior de distintos ligamentos y son 5 los que tendremos en esta parte. Bueno, aquí vamos a tener a 5 ligamentos, que va a ser el ligamento glenoideo o ligamento calcáneo navicular, que pues va a unir justamente a lo que es el calcáneo con el escafoides que habíamos visto hace rato, el ligamento astragalo-navicular superior, que va a estar en la parte de arriba, el ligamento bifurcado, este va a ser muy importante porque va a salir de la cara mayor del calcáneo y va a dar un haz interno o calcáneo navicular externo, así también se llama, y un haz externo o calcáneo cuboideo, es decir, del calcáneo va a salir uno hacia lo que es el escafoides o navicular y otro hacia lo que es el cuboides. También tendremos un ligamento calcáneo-cuboideo dorsal, un ligamento calcáneo-cuboideo plantar y este ligamento calcáneo-cuboideo plantar es muy importante porque, bueno, este va a tener una capa profunda y una capa superficial. La capa superficial, bueno, no se puede ver, pero si lo marcamos, digamos que esto es por abajo, terminaría hasta la cabeza de los metatarsianos. Es un ligamento muy potente y muy fuerte. Y este es tan potente que pues va a constituir un gran sostén para lo que es la bóveda plantar. Ahora sí, en cuanto a sus movimientos, uh, y ahora, en cuanto a sus movimientos, bueno, esta articulación vamos a tener que nos va a dar ciertos movimientos, las cuales van a ser los movimientos de abducción y de aducción. Sin embargo, también van a estar en relación con movimientos de supinación y de pronación también. Los movimientos que realice el cuboides sobre el calcáneo o el escafoides sobre el astrágalo van a estar limitados. En este caso, los movimientos hacia arriba del cuboide sobre el calcáneo van a estar limitados por la apófisis mayor del calcáneo, mientras que también van a estar limitados por la tensión del ligamento calcáneo cuboideo plantar, que les decía que es un gran ligamento, de hecho es el que estamos viendo en esta parte. Aquí vemos la limitación, este sería el ligamento que les estoy mencionando. Y bueno, sin embargo, hacia abajo pues sería un desplazamiento muy fácil. Como vemos aquí, no tenemos como tal alguna restricción más que pues los ligamentos dorsales. Por otro lado, nosotros también tendremos entonces a los movimientos que va a ser el escafoides en relación con el astrágalo. Este escafoides vemos que pues también puede hacer movimientos hacia inferior o puede hacer movimientos hacia superior dependiendo y pues se van a empezar a tensar ligamentos contrarios al movimiento. Y ahora en el tarso viendo el tarso posterior ya como conjunto, es decir, tanto la articulación subastragalina como la articulación transversal del tarso, pues tendremos que en movimiento de inversión primeramente, lo que va a pasar, bueno, este movimiento de inversión va a ser dado por el tibial posterior principalmente, y ¿qué va a pasar? Bueno, aquí el escafoides y el cuboides van a deslizarse hacia adentro y esto va a dirigir a su vez el antepié hacia adelante y hacia adentro. Aquí podemos ver la flecha que nos indica cómo este escafoide, tanto el escafoides como el cuboides se están yendo hacia adentro y esto pues también vamos a tener una rotación y ¿qué va a generar esta rotación? Bueno, va a generar el ascenso del escafoides. Aquí vemos que este escafoides está ya ahora más arriba, el descenso del cuboides y la planta va a mirar hacia adentro y va a descender el arco externo mientras va a ascender el arco interno. Ahora, si lo vemos en el otro movimiento, que es el movimiento de eversión, este pues por obvias razones sería prácticamente lo contrario. Este movimiento de eversión va a estar principalmente dado por el peroneo corto y en este ¿qué va a pasar? Bueno, el escafoides y el cuboides se van a deslizar esta vez hacia afuera, como podemos ver,
y van a dirigir el antepié hacia adelante y hacia afuera. Estos van a girar ahora en sentido de pronación y va a descender el escafoides a la vez que va a haber abducción del cuboides. Como había mencionado, esto se va a dar gracias, o bueno, se va a dar a lo largo del eje de Henke, que van a compartir las articulaciones del retropié, la subastragalina y la articulación transversa del tarso. Este movimiento, este eje de Henke no es como tal un eje fijo. Y bueno, lo vamos a ver aquí en esta parte de lo que es el cardán heterocinético del pie. Como les decía, este eje de Henke no va a ser fijo, sino que va a deslizarse según los movimientos y según la disposición del cardán heterocinético. Este cardán heterocinético, tenemos otro tipo de cardanes, pero son homocinéticos, como por ejemplo en la articulación esternoclavicular. Este es dado porque la fuerza no está dada justamente sobre la articulación que se está moviendo, pero en este caso la fuerza estaría dada sobre lo que es la pierna y el tobillo, pero estos movimientos influirían en lo que son los movimientos del pie, tanto de la subastragalina como de la transversa del tarso. Y bueno, ahora vamos a continuar con lo que son las articulaciones cuneonaviculares intercuneales, perdón, y las tarsometatarsianas, que son, digamos, articulaciones un tanto pequeñas, pero que son importantes porque su movimiento nos ayudan a que los ROM del pie y la bóveda plantar puedan estar de manera correcta. En esta vamos a tener que, bueno, todas van a ser artrodias, y en esta imagen pues serían las que están en el tarso anterior, bueno, las que están en color rojito. Como decía, todas son artrodias. ¿Y cómo vamos a tener esto? Bueno, el escafoides vemos que se va a articular con lo que es la primera, se va a articular con primera, con segunda y con tercera cuñas, mientras que el cuboides se va a articular con el cuarto y con el quinto metatarsianos. En esta parte, bueno, tendremos a la tercera cuña con el escafoide, se va a llamar también, bueno, y también esta tercera cuña va a unirse con el cuboide, a su vez, es decir, no solamente con el escafoide, sino con el cuboides, y vamos a formar la articulación escafocuboidea. En cuanto a las articulaciones intercuneales, bueno, pues se va a tomar en cuenta las articulaciones entre cada una de las cuñas con sus respectivos ligamentos interóseos. Es decir, va a haber una articulación entre la primera y la segunda y un ligamento interóseo entre ellas, entre la segunda y la tercera también con un ligamento entre ellas. ¿Qué van a permitir? Estas articulaciones van a permitir pequeños movimientos verticales para poder modificar la bóveda y el arco interno. Ahora, la articulación metatarso-falángica es, digamos, la articulación que estaría por delante de estas. Y bueno, las tres primeras cuñas, como podemos ver aquí, se van a articular primera cuña con primer metatarsiano, segunda cuña con segundo y tercera cuña con tercero. Sin embargo, la segunda cuña vemos que se va a articular con los tres. Aquí va a pasar algo parecido a lo que era la articulación talocrural. Vemos que aquí hay un encajonamiento porque hay una vertiente, bueno, esta forma es como un cajón en el cual llega el segundo metatarsiano y se inserta. Es decir, el segundo metatarsiano contacta tanto con primera, con segunda y con tercera. Aquí va bueno, ahora ya que vimos más o menos cómo están las articulaciones de lo que es bueno, estas articulaciones, pasaremos a lo que son sus ligamentos. Aquí vamos a tener otro concepto que ya vimos antes, que fue el ligamento bifurcado. Sin embargo, este va a ser diferente, porque este va a ir desde la primera cuña hasta lo que es la base del segundo metatarsiano, que bueno, lo podemos ver aquí, es este, y luego aquí está la otra bifurcación, por eso se llama ligamento bifurcado. Y bueno, para poder reforzar todo esto, tendremos un sistema ligamentoso que va a unir la segunda cuña con el segundo metatarsiano, va a unir tercera cuña con tercer metatarsiano, va a haber también una unión de la tercera cuña con el segundo metatarsiano y de la segunda cuña con el tercer metatarsiano. Es decir, va a haber un entrecruzamiento de lo que son los ligamentos. ¿Y esto para qué? Bueno, para poder reforzar todas estas uniones. Además, pues obviamente tenemos ligamentos que son primero con primero, segundo con segundo, tercero con tercero, y de ahí pues lo que es el cuboides con tanto cuarto como quinto.
pero también como vemos tenemos ligamentos cruzados, que es lo que les decía, tenemos del primero con el segundo, del segundo con el segundo, del segundo metatarsiano con la tercera cuña, también de la tercera cuña con el cuarto, y pues así nos podemos ir si es que queremos. Ahora bien, en la parte de la articulación del escafoides con lo que son nuestras tres cuñas, también vemos que vemos aquí que van a existir también ligamentos en la parte, bueno, uniendo a estas articulaciones, tanto del escafoides con la primera cuña, tanto del escafoides con la segunda, tanto del escafoides con la tercera cuña. Y bueno, como les decía, pues son ligamentos que van a partir de la base de cada metatarsiano a su hueso correspondiente y pues a sus huesos vecinos. Específicamente en la cara dorsal, el segundo metatarsiano se va hacia sus huesos vecinos y en la cara plantar tendremos que de la primera cuña se va hacia lo que son hacia el tercer metatarsiano. Ahora, ¿cuáles van a ser sus movimientos? Bueno, aquí vamos a marcar algo importante y es que la interlínea tarso-metatarsiana junto con el eje de Henke van a servir para inversión y eversión. A la vez, bueno, gracias para estos movimientos se va a añadir el avance de las cuñas. Primero, la tercera va a sobrepasar 2 milímetros al cuboides, la tercera va a pasar 4 milímetros a la segunda cuña y la primera cuña va a pasar 8 milímetros a la segunda cuña, formando así la mortaja para el segundo metatarsiano. Y pues es por eso que el segundo metatarsiano es, bueno, esta mortaja que yo les decía, el segundo metatarsiano pues va a ser el menos móvil, de hecho aquí lo podemos ver, es este y este. Y ahora, el primer y el quinto metatarsiano van a ser particulares. ¿Por qué? Porque, bueno, si vemos el tercero con tercero, la interlínea que forman es de cierta manera horizontal. Pero aquí vemos como la primera cuña con el primer metatarsiano va a formar una interlínea oblicua, al igual que el cuboides con el quinto. Y pues en esta imagen podemos ver que sus prolongaciones en algún punto van a unirse. Y bueno, aquí es importante porque, bueno, esta interlínea del quinto metatarsiano llega a lo que es el primero y pues del primero llega a el segundo metatarsiano. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, esto va a hacer que, como vemos en esta imagen, el movimiento de flexión este no sea solamente en una línea, en una sola línea, es decir, no solamente se mueve en un solo plano, ya que este se va a mover tanto de arriba hacia abajo, pues en el movimiento de flexión, como lo va a hacer de afuera hacia adentro, porque van a acercarse a lo que es la línea media y es por eso que en el movimiento de flexión se ahonda bueno, en sus movimientos de flexión de lo que son los metatarsianos, pues va a ahondarse el arco anterior. Es por lo que les decía, aquí vemos cómo de un punto al hacer flexión no solamente nos vamos hacia abajo, sino también nos vamos hacia adentro. Igual en el quintometatarsiano no solamente es irse hacia abajo, sino también hacia adentro, ahondando este arco anterior del cual vamos a hablar más adelante. Y bueno, pues obviamente cosa contraria va a pasar en la extensión, en el cual se van a ir hacia afuera y entonces pues se va a aplanar este arco anterior. Ahora, es importante hablar de las cadenas ligamentos hacen inversión y eversión. Lo que quiero decir aquí es cuáles van a ser los topes o las limitaciones para ambos movimientos. Primero, en inversión no va a haber como tal no va a haber una limitación ósea, a excepción por el malleolo medial, pero pues es muy poco el requerimiento que se hace de este. Por lo tanto, será una cadena ligamentosa lo que se detenga mayormente. Esta cadena ligamentosa va a estar formada por 2 puntos de llegada y 3 puntos de partida de una línea principal y una línea accesoria. La línea principal va a irse solicitando de cierta manera. Partiremos del malleolo lateral. De este malleolo lateral vamos a solicitar primero al asa anterior del ligamento lateral. Perdón, en esta parte, del ligamento lateral peroneo. Solicitaremos primero a este ligamento anterior. Después vamos a solicitar a lo que es el ligamento interóseo de la articulación subastragalina, que vemos que está en esta parte. Una vez que tengamos solicitado este ligamento interóseo, ahora se solicita al haz calcáneo cuboideo de lo que es el bifurcado, que pues va a ser este que está aquí, el calcáneo con el cuboides.
Después se solicitaría al ligamento calcáneo cuboideo dorsal, que es el que está aquí marcado. Y luego se solicitaría al ligamento calcáneo cuboideo plantar, que es este largo que vemos aquí. Y finalmente al ligamento astrágalo navicular, que es este que está aquí. Bien, ese es en cuanto a su línea principal. Y en cuanto a su línea accesoria, lo que vamos a encontrar es que primero, pues vamos a partir entonces ahora del malleolo interno. Vamos a solicitar al as posterior del ligamento lateral tibial, que es este. Y también vamos a después a solicitar al ligamento astrágalo calcáneo posterior. Es este. Estos dos ligamentos conforman la línea accesoria. Todo esto que les acabo de decir fue en inversión. Y ahora vamos a ver las líneas, o bueno, las limitaciones en eversión. En eversión, al contrario de la inversión, sí vamos a tener topes óseos y estos van a ser preponderantes, porque van a ser la cara inferior del astrágalo con lo que es el tálamo del calcáneo que había mencionado. Y aunque este también tenga una cadena ligamentosa con dos salidas y dos llegadas, y también vamos a tener una línea principal y una accesoria, en este momento, si hay una inversión forzada, pues tendremos más que nada esguinces, y si tenemos una eversión forzada, pues tenderíamos a lo que son las fracturas por estos topes, que son más ligamentos de un lado y del otro son más óseos. Ahora, en la línea principal, ahora vamos a hablar de eversión. La línea principal es esta que voy a marcar en rojo, la cual va a partir ahora sí del malleolo medial. Vamos a solicitar al as anterior del ligamento lateral. En esta parte pues vamos a solicitar a lo que es el ligamento deltoideo y también al ligamento glenoideo. Bueno, pero es la parte anterior. Ahora también vamos a solicitar al as tibio astragalino e interóseo, que pues como podemos ver aquí son estas partes, estos haces que llegan hasta acá. Y también vamos a vamos a solicitar al ligamento bifurcado y al ligamento, al ligamento bifurcado, que es el que habíamos visto, que es este. Y también a lo que es el ligamento calcáneo cuboideo plantar nuevamente. Ahora, en cuanto a su línea accesoria, pues vamos a partir del malleolo lateral, vamos a solicitar al as posterior del ligamento, vamos a solicitar al as posterior de lo que es el ligamento lateral peroneo. Vamos a solicitar también al ligamento astragalo-calcáneo lateral, el astragalo-calcáneo lateral, y también vamos a solicitar al as medio del ligamento lateral peroneo. Y pues así es como, digamos que son estas cadenas de eversión. Vemos que en eversión pues no fue tanto lo ligamentoso, sino es más el tope óseo, y en inversión, como ya he dicho, pues es más ligamentoso. Ahora, vamos a pasar con la bóveda plantar o lo que es el pie, pero antes de pasar a esto, una vez que vimos todas estas articulaciones, vamos a aclarar. La articulación, vamos a escribir aquí, lo que es la articulación talocrural, nos va a dar movimientos de flexión y extensión. Por otro lado, la articulación subastragalina nos va a dar movimientos de pronación y de supinación. Y finalmente, la articulación transversa del tarso nos va a permitir movimientos de abducción y de aducción. Pero como yo les dije, no hay como tal movimiento, o bueno, estos movimientos no se dan solos, sino que los vamos a ver mezclados en dos movimientos: la eversión, que es lo que veíamos hace rato en los topes ligamentosos, y la inversión. ¿Qué vamos a tener en cada una? Como dije, son la suma de todas estas. Entonces, la inversión va a estar dada por una aducción, una supinación y una extensión. Mientras que la eversión pues va a ser todo lo contrario, va a ser una abducción, una pronación y una flexión. Esto pues bueno, es importante porque, por ejemplo, puede haber algunos cambios que ya nos darían pies patológicos.
si en lugar de una flexión en la inversión, bueno, si en lugar de una extensión en la inversión lo cambiamos por una flexión, entonces el pie tendría aquí, vamos a anotarlo con rojo. Si esto en lugar de extensión fuera flexión, entonces nos daría lo que es un pie varo. Pero si hay a la vez una rotación externa que lo compense, entonces pues hablaríamos de que es una supinación pura. Les dije que no había puro, pero en esta parte pues sería como el movimiento más puro que se podría llegar a ver. Ahora, si por el otro lado, sin una inversión, en vez de hacer una flexión, hacemos una extensión, pues nosotros tendríamos entonces un pie valgo. Pero igual que esta parte, si hay una rotación interna em, que esté compensándolo, pues podría hablarse que sería una pronación pura. Y bueno, esto es como repaso de lo que son las articulaciones que hemos hecho hasta aquí, porque ahora vamos a pasar con lo que es la bóveda plantar. La bóveda plantar, pues se dice que es una maravilla arquitectónica porque está muy bien distribuido. Bueno, ayuda a distribuir de muy buena manera todo el peso del cuerpo en el pie. ¿Cuál va a ser su forma? Bueno, tenemos aquí que va a estar sujeta por 3 arcos. Tiene forma de triángulo, pero no es como tal un triángulo equilátero y va a tener 3 puntos de apoyo, los cuales van a ser la cabeza del primer metatarsiano, la cabeza del quinto metatarsiano y la parte posterior del calcáneo. Vemos aquí que tendría como una forma de una vela de un barquito cuando le está pegando el aire. Y bueno, pues hay toda una historia de que pues no sé, pues de todas las estructuras arquitectónicas con las que se les comparó, esta bóveda plantar toma las mejores cualidades de cada uno de los modelos. Ahora, vamos a tener 3 arcos, un arco interno, un arco externo y un arco anterior. Vamos a empezar por el arco interno. El arco interno se va a formar gracias al primer metatarsiano, la primera cuña, el escafoides, el astrágalo y el calcáneo. Aquí es importante mencionar que el escafoides va a ser la clave de este arco porque va a ser el que esté más arriba. Aquí podemos ver, es como el punto más alto de este arco interno, el cual va a estar entre 15 y 18 milímetros arriba del suelo. Aquí la transmisión de cargas va a ser cruzada porque podemos ver en esta imagen cómo viene cómo se transmitirían las cargas. Vemos que de la parte anterior de la tibia se va a ir hacia la parte posterior y de la parte posterior de la tibia se va a ir hacia anterior. Y bueno, esto pues nos ayuda a recorrer y además hay líneas accesorias que pues nos ayudan justamente a distribuir muy bien estas cargas por la disposición de las trabéculas. Ahora, ¿qué ligamentos nos van a dar estabilidad de este arco? Bueno, tendremos ligamentos como el cuneo metatarsiano, el ligamento escafocuneal, tendremos al ligamento interoso calcáneo astragalino y al interoso calcáneo escafoideo inferior. Y ahora, ¿qué músculos van a mantener a esta bóveda, bueno, a este arco en pie, por así decirlo? Pues bueno, va a ser el tibial posterior, que va a dirigir al escafoides y su tendón se va a mezclar con los ligamentos plantares que van a ayudar a dirigir todo el arco. Aquí vemos este, tibial posterior. También vamos a tener al peroneo largo. Este peroneo largo pues es el que viene aquí en esta parte. Y tendremos al flexor largo del dedo gordo junto con el flexor largo de los dedos para que, bueno, estos dos lo que hacen es que nos ayudan a estabilizar al calcáneo y nos ayudan a estabilizar al astrágalo. Y finalmente tendremos al aductor del dedo gordo. Este aductor del dedo gordo pues es la cuerda total del arco interno y pues va a acentuar su concavidad. En esta parte músculos, o bueno, si actúan mayormente el extensor del dedo gordo y el tibial anterior, pues va a haber un aplanamiento de este arco. Ahora pasamos con el arco externo. Este arco externo va a estar formado nada más por 3 huesos, calcáneo, cuboides y el quinto metatarsiano. De igual manera, las cargas se van a distribuir de manera contraria, es decir, de la parte anterior de la tibia van a irse hacia la parte posterior del calcáneo y de la parte posterior de la tibia a lo que es cuboides y el quinto metatarsiano. Sin embargo, aquí también el sistema de trabéculas
en lo que es el calcáneo tiene un sistema de trabéculas superior que nos va a ayudar para la compresión, uno inferior para la elongación. Y este punto que es importante es el punto donde, digamos, se mezclan, digámoslo así, o donde no hay como tal estas para elongación y para compresión, por lo tanto es el punto débil. Y bueno, este arco externo, perdón, digamos que es menos prominente y además es más rígido. Esto se va a dar gracias al ligamento calcáneo cubidio metatarso-plantar. Aquí, ¿cuál va a ser la clave de nuestro arco? Bueno, pues va a ser la apófisis mayor del calcáneo y el punto débil es este. Sin embargo, el punto débil, que es el que les había dicho, que estaría aquí en la flechita, este punto débil, si llegara a haber una fuerza muy grande sobre él, van a pasar tres cosas. Va a haber ruptura de la apófisis mayor del calcáneo porque va a haber resistencia del ligamento calcáneo cubidio plantar, es decir, este ligamento se va a resistir a que esto baje, entonces se va a romper. Además va a haber un hundimiento del tálamo y este ángulo que vemos aquí, que vemos que se forma entre P, T y D, va a invertirse como se puede ver aquí. Gracias a lo que decía el hundimiento del tálamo y va a haber un desprendimiento de la apófisis menor. Ahora, ¿qué músculos van a ser los que van a ayudarnos a tener a este arco activo? Bueno, pues va a ser el peroneo corto, va a ser el peroneo largo y el abductor del quinto dedo. Y este abductor del quinto dedo pues va a tener una función parecida a lo que es el flexor del primer dedo en lo que es el arco interno. Y ahora, ¿qué músculos van a hacer que este arco se aplane? Bueno, pues va a ser el tercer peroneo y el extensor largo de los dedos. Ahora, en el arco anterior y la curva transversal, como les decía, son tres arcos. Este arco anterior va desde la cabeza del primer metatarsiano, y estamos incluyendo a sus huesos de samoideos, que son los que están aquí. Este va a pasar por todas las cabezas de los metatarsianos hasta la cabeza del quinto metatarsiano. Y bueno, la cabeza del primer metatarsiano va a estar a 6 milímetros del suelo, igual que la cabeza del quinto. La cabeza del segundo va a ser la bóveda porque va a estar a 9 milímetros del suelo. La cabeza del tercero va a estar a 8.5 y la del cuarto a 7 milímetros. Entonces, como vemos, estos no están en contacto con el suelo. Sin embargo, lo que contacta y lo que hace, o bueno, lo que se marca en lo que es la huella plantar, pues es el tejido blando que está sobre ellos. ¿Por qué el ligamento va a estar sostenido? Va a estar sostenido por este ligamento, que es el ligamento intermetatarsiano, además de que va a estar sostenido por el aductor del dedo gordo. Y bueno, como está sostenido solamente por dos pequeños ligamentos, pues se va a desplazar con facilidad. Y ahora hemos visto que entonces el arco anterior, externo e interno se van a juntar y cómo vamos a ver esto, bueno, cuál va a ser el resultado de esto en el arco anterior. Bueno, que el ángulo que van a formar o el radio que van a formar entre el suelo va a variar dependiendo de los metatarsianos. El primer metatarsiano va a formar un ángulo de entre 18 y 25 grados, el segundo de 15, el tercero de 10, el cuarto de 8 y el quinto de 5. Esto es porque, como vimos, el arco interno es más prominente que el arco externo y pues entonces va gradualmente de adentro hacia afuera disminuyendo este radio. Y ahora en la curva transversal, esta va a estar formada por las cuñas y el cuboides, donde la segunda cuña va a ser nuestra clave, es decir, va a ser la parte más alta de esta curva transversal y esta va a estar sostenida más que nada por el peroneo largo. Aunque también va a estar sostenida por el aductor del dedo gordo. El peroneo largo que había dicho, este es importante porque va a actuar en los tres arcos y va a estar también sostenida por las expansiones plantares del tibial posterior. Y la curva longitudinal va a estar sostenida por el abductor del dedo gordo, el flexor largo de los dedos y el abductor del quinto dedo. Ahora, una vez que el peso de bueno, como decía, estas curvas, digamos que se han analizado desde una parte estática donde el peso no está encima del pie, pero ahora si nosotros nos paramos, esta bóveda va a tener ciertas deformaciones.
Para empezar, ¿por qué va a hacer esas deformaciones? Bueno, porque vemos que en este punto marcado con el signo más es donde llega el peso del cuerpo, que es donde sería el número 6, y de aquí se va a distribuir hacia tres puntos principales, hacia la parte posterior de lo que es el calcáneo, hacia el primer metatarsiano y hacia el segundo. Entre estos dos vamos a ver la formación de un ángulo entre 35 y 40 grados. Y esto va a estar en relación 2, 1, 3. Es decir, de 6 kilogramos, por ejemplo, que se estén soportando, 6 van a irse hacia la parte antero-interna, 1 se va a ir hacia la parte antero-externa y 3 hacia la parte posterior. Ahora, ¿cuáles van a ser las deformaciones estáticas que va a sufrir la bóveda plantar? Bueno, principalmente en el arco interno, que es el que vemos en la figura número 36. En este, el calcáneo va a descender 1.5 milímetros, la apófisis menor desciende 4 milímetros, el astrágalo va a retroceder sobre el calcáneo, que es lo que vemos aquí. El escafoides va a ascender sobre la cabeza del astrágalo y, es decir, a la hora de, si este asciende en la fase del astrágalo, pues desciende en dirección al suelo. Las articulaciones cuneonaviculares y cunometatarsianas se van a entreabrir hacia abajo y además el talón va a retroceder mientras que los sesamoideos van a avanzar. Esto va a hacer que el arco tienda a aplanarse por el peso del cuerpo. Ahora, en el arco externo, ¿qué va a pasar? Pues igualmente va a haber un descenso de 4 milímetros del cuboides, va a haber un descenso de 3.5 milímetros de la apófisis estiloides del quinto metatarsiano, bueno, o sea, las articulaciones calcáneo-cuboidea y cuboideo-metatarsiana se van a entreabrir igualmente hacia abajo y el talón va a retroceder, mientras que la cabeza del quinto metatarsiano va a avanzar. ¿Y qué va a pasar en el arco anterior? Bueno, este se va a aplanar y se va a expandir. Se va a expandir tomando como base el segundo metatarsiano. Va a abrirse en total 12.5 milímetros, pero se va a entreabrir 5 milímetros entre el primero y el segundo, 2 entre el segundo y el tercero, 4 entre el tercero y el cuarto y 1.5 entre el 4 y el quinto. Y como podemos ver aquí, bueno, esto va a hacer que nuestra curva se tienda a aplanar. Además, la curva transversa va a disminuir a nivel de lo que son las cuñas y el escafoides, como vemos aquí estaba más marcada antes, cuando se le pone el peso del pie, se disminuye. La cabeza del astrágalo se va a desplazar 2.6 milímetros hacia adentro y la apófisis mayor de 2 a 4 milímetros hacia adentro también. Y vamos a tener aquí un movimiento diferente del antepié y del retropié. En la parte del retropié va a ir hacia adentro en aducción y pronación. Aquí está. En tanto que, bueno, vemos que aquí este retropié hace esto. Y en tanto que el antepío va a ir hacia afuera en un movimiento de abducción y supinación. Esto es cuando estamos, digamos, parados y pues dejamos el peso en lo que es el pie. Y ahora, en cuanto al equilibrio estructural, lo que yo mencionaba es que el pie va a tener forma de triángulo. Por lo tanto, vamos a encontrar en él tres lados. Un lado inferior que lo va a conformar la bóveda plantar, un lado antero superior en el cual se van a encontrar los flexores de tobillo y extensores de dedos, y un lado posterior en el cual se van a encontrar los extensores de tobillo y los flexores de dedos. Ahora, es importante este equilibrio, como bien dice el título, porque la forma del pie, o la forma que todos conocemos, es resultado del equilibrio de todas las fuerzas, tanto de músculos de la bóveda, músculos posteriores, músculos flexores. Por lo tanto, se habla de un equilibrio trilateral, porque insuficiencia o contractura de ciertos músculos, por ejemplo, si hay una retracción de ligamentos plantares, contractura de músculos plantares o insuficiencia de flexores de tobillo, nos daría pie cabo. Sin embargo, si hay insuficiencia de estructuras plantares o contractura de los extensores del tobillo, pues nos daría un pie plano. Ahora, vamos a hablar de las deformaciones dinámicas de la bóveda. En esta parte, pues ya hablamos de cómo es que, o bueno, qué pasa cuando estamos
que pasa de manera estática en lo que es la bóveda cuando el peso del cuerpo recae sobre ella. Y ahora en la parte dinámica tendremos primeramente a lo que es analizar qué pasa con esta bóveda en la marcha. Bueno, este se va a dividir en cuatro fases y dependiendo de la fase pues va a ser la deformación que tenga la bóveda. La primera fase es la fase de toma de contacto con el suelo. En esta el tobillo realiza una ligera flexión que pues vemos aquí, está aquí nuestra ligera flexión de tobillo. El contacto con el suelo se va a dar gracias a lo que es el talón y al resto del pie va a empezar a descender y va a empezar a contactar con el suelo gracias al impulso de la pierna. Esto nos va a traer poco a poco una extensión pasiva del tobillo. Y ahora en la segunda fase, que es la fase de máximo contacto, se llama así porque en esta fase toda la planta va a fungir como superficie de apoyo, es decir, toda la planta va a estar en contacto con el suelo. Y esta también va a ser la fase de apoyo unilateral. ¿Por qué? Porque mientras este pie está todo en contacto con el suelo, el pie contrario va a balancearse y va a pasar por delante de este, dejando todo el peso sobre el pie de apoyo, por lo tanto la curva se va a aplanar. Va a haber una flexión de tobillo de manera pasiva y va a haber aplanamiento de la bóveda por el peso del cuerpo que les digo que recae, pero a este aplanamiento se van a resistir los tensores plantares, haciendo por lo tanto el primer efecto amortiguador. Y bueno, cada vez el apoyo se va yendo más hacia el lateral, como podemos ver, es decir, se va flexionando cada vez más el tobillo. Y esto nos lleva a la tercera fase, que es el primer impulso motor. Este primer impulso motor va a estar dado gracias a la contracción de extensores de tobillo, porque estos son los que nos van a ayudar a levantar el talón. Principalmente tenemos lo que es el tríceps sural. Tendremos una extensión activa de tobillo, va a haber una rotación en torno al apoyo anterior y el cuerpo se va a levantar. Aquí vemos que pierde contacto el talón con el suelo y se va a dirigir hacia adelante, lo que vamos a denominar el primer impulso motor. Este primer impulso motor va a fungir una palanca de segundo género. Y entonces aquí van a intervenir los tendones plantares para amortiguar o para evitar el aplanamiento que se puede dar por todas estas fuerzas, lo cual es denominado el segundo efecto amortiguador, y se va a restaurar un poco de fuerza en el tríceps. Ahora, como podemos ver, va a haber un apoyo anterior y el arco interno se va a aplanar mientras el antepié se va a extender por todo el suelo. Y ya finalmente en lo que es el segundo impulso motor, este va a ser dado, bueno, aquí vamos a tener la contracción de los flexores de dedos, tanto de los sesamoideos, aquí vemos, como del flexor largo del dedo gordo. En este ya, como les dije, va a haber un abandono del apoyo del talón y vamos a tener contacto solamente con los primeros 3 dedos. Va a haber también una resistencia al aplanamiento por estos músculos y la energía que se reservó del tríceps ahora se va a usar para que se pueda, para que el tríceps todavía pueda jalar aún más el pie y pueda seguir levantándose. Y aquí vamos a tener una fase de doble apoyo porque el otro pie va a iniciar ahora sí su paso y se va a recobrar la concavidad una vez que el pie que estamos viendo aquí pase hacia la fase oscilante. Y ahora, ¿cuáles van a ser las deformaciones dinámicas que vamos a tener en la inversión? Bueno, en la inversión vamos a tener una rotación externa de la pierna sobre el pie, habrá un retroceso del malleolo lateral, lo cual va a estar implicando un deslizamiento del astragalo hacia afuera. Va a haber también una abducción y supinación del retropié, una abducción por la rotación y una supinación por el movimiento del calcáneo hacia adentro. Mientras que va a haber una aducción y una pronación del antepié, y en esta parte es porque el arco anterior va a contactar con el suelo y va a haber una desviación hacia dentro del eje del antepié. También vamos a tener un ahondamiento del arco interno, esto por los movimientos contrarios del antepié y del retropié, por la elevación del escafoides de manera pasiva y de manera pasiva gracias al empujo, o bueno, a que lo empuje el astrágalo, y de manera activa gracias al tibial posterior. Ahora, en las deformaciones dinámicas de la eversión va a pasar todo lo contrario. Habrá una rotación interna de la pierna sobre el pie, por lo tanto habrá un retroceso del malleolo medial y un deslizamiento del astrágalo hacia adentro.
va a haber una aducción y pronación del retropié, la aducción por la misma rotación y la pronación por el valgo que genera el calcáneo. Y va a haber una abducción y supinación del antepié. En esta parte, el ángulo de abducción entre los dos, va a haber un ángulo de abducción entre los dos planos, que son estos que vemos aquí, P y P'. Aquí vamos a ver pues este ángulo que estamos formando, y va a haber un aplanamiento del arco interno. Ahora, en cuanto a las adaptaciones del terreno y la bóveda plantar, pues estas nos menciona que, bueno, son importantes porque va a adaptarse a las irregularidades del terreno gracias a lo que es el ahondamiento de la bóveda. El primer paso, bueno, la primera parte es el apoyo anterior. Este apoyo anterior pues va a ser más amplio en las inclinaciones hacia afuera. Ahora tendremos eh, las adaptaciones del pie en una pendiente transversal. En este, el pie de abajo, que lo podemos ver así, este pie de abajo va a estar en supinación, mientras que el de arriba va a estar en eversión. En la parte de la escalada tendremos el anclaje del pie de abajo, nos va a dar un pie cabo varo, y el pie de arriba contacta con el suelo en flexión máxima. Y en la parte del descenso, bueno, el descenso vamos a tener que la fuerza va a hacer que se adopten actitudes de pie en eversión para conseguir una adherencia máxima, porque pues digamos que el descenso tiene que ser un poco, tenemos que frenar, y pues para poder frenar y no poder irnos necesitamos la fuerza de lo que son los músculos. Ahora, en los tipos de pies, tendremos primero lo que son los pies cabos. La curva de la bóveda plantar se va a mantener más que nada por un equilibrio muscular, y entonces puede haber en este caso un ahondamiento por la contractura de los músculos de la concavidad, lo que son el tibial posterior, el peroneo largo, el peroneo corto, músculos plantares y flexores de dedos, y por la relajación de los músculos de la convexidad. En esta parte pues tendremos tres tipos de pies cabos. En la figura 66, o bueno, lo que se ve con la figura 66, es un pie cabo posterior. En esta la afectación va a ser directamente en el tríceps, por lo tanto va a verticalizar aún más el calcáneo, y pues nos va a dar un ahondamiento de lo que es la curva, bueno, la bóveda plantar. En esta va a haber una flexión de pie y una inclinación en valgo por la contractura de los abductores. Ahora, en un pie cabo medio, que es el que vemos aquí abajo, podemos ver aquí que va a ser, o bueno, va a ser principalmente en la parte media de lo que es la bóveda. Va a ser poco frecuente y va a ser causado por el uso de plantillas rígidas o por fascitis plantar. Y en la parte del pie cabo anterior, en esta vamos a tener diferentes tipos, que son los 4 restantes. Todos van a tener en común que hay una actitud en equino. ¿Por qué? Porque los metatarsianos van a estar muy verticalizados. De hecho, por eso se llama pie cabo anterior, porque es la parte del antepié lo que está afectada. Y esto puede deberse a distintas causas. Primero, puede que haya un descenso del antepié por contractura del tibial posterior y de los músculos peroneos. Puede haber un desequilibrio en las articulaciones metatarsofalángicas por debilidad de los interóseos y predominio de los extensores de dedos, que es este que vemos aquí. Habría debilidad de interóseos, predominio de extensores, se hiperextienden las falanges y hace que este arco se ahonde. También puede ser por un descenso justamente de la cabeza de los metatarsianos. Esto se da gracias a un debilitamiento de lo que es el tibial anterior. Y en la parte de las mujeres puede ser por un calzado demasiado alto o demasiado pequeño, en el cual el pie va a deslizarse hacia abajo, tendremos que hacer los dedos como de garra, se va a hiperextender la primera falange, las cabezas de los metatarsianos van a descender y pues se va a ahondar todavía más la curva. Para su análisis, bueno, lo que se hace es la revisión de la huella plantar. Esta sería una huella plantar normal. Cuando se empieza a tener un pie cabo, el golfo empieza a disminuir, puede llegar a un punto en el que se divida totalmente esta huella plantar, y puede igual llegar a un punto en el que gracias a estos dedos de garra, pues los dedos ni siquiera se marquen lo que es nuestra huella. Y ahora en cuanto a los pies planos, perdón, en los pies planos vamos a tener una bóveda aplanada por la contractura de los músculos de la convexidad, llámese tríceps oral, tibial anterior, tercer peroneo, extensor largo de los dedos y extensor largo del dedo gordo, y por una relajación de los músculos de la concavidad. Y en esta parte, aunque los ligamentos son lo suficientemente fuertes para mantenerla,
Si los músculos llegan a fallar por tracción de estos mismos músculos, entonces de todas maneras la curva se va a aplanar. Y ahora, podemos ver que sin apoyo el pie tenderá a varo, pero con el peso del cuerpo tenderá a valgo. Esto quiere decir que puede haber músculos, pies planos flexibles o pies planos rígidos. Los pies planos rígidos son los que incluso sin ponerle todo el peso del cuerpo vamos a permanecer el pie plano, mientras que los flexibles son aquellos que si nosotros vemos el pie sin apoyo, veremos la concavidad bien marcada, la bóveda bien marcada, pero si nosotros ponemos el peso de nuestro cuerpo, se aplana. Entonces, bueno, lo que les decía. Primero se va a aplanar lo que es la curva transversal, que es lo que vemos en esta parte. Vemos que esta curva transversal se aplana. Y luego esto va a hacer que el arco interno descienda. Aquí vemos que está levantado y aquí pues ya descendió, está totalmente en contacto con el suelo. Aunado a esto, el calcáneo va a girar en pronación y se va a inclinar en su cara interna, dejándonos ver en la vista posterior este eje aquí del talón calcáneo con lo que es el eje de la pierna. Nos va a dejar ver este ángulo que va a ser entre 5 y 20 grados. Además, en un pie plano podremos ver en la parte medial del pie tres prominencias. El malilo medial, que va a estar exagerado, va también a sobresalir la parte interna de la cabeza del astrágalo y el tubérculo del escafoides. De hecho, el tubérculo del escafoides pues, es muy importante porque el escafoides, como habíamos visto, es la clave del arco interno. Y bueno, el escafoides también va a representarnos el ángulo que se va a formar entre la aducción y pronación del antepié y la abducción y supinación del retropié. En la parte del diagnóstico, bueno, en la huella plantar vemos cómo este golfo, al contrario del pie cabo, empieza a aumentar y bueno, en esta parte incluso ya sobresale de manera anormal. Ahora también vamos a hablar de los desequilibrios del arco anterior. Estos desequilibrios del arco anterior pues van a ser diferentes y van a principalmente dividirse en dos grupos. Primero, cuando el arco permanece, vamos a tener, puede ser que el arco permanezca, es decir, que sea un desequilibrio simétrico, donde hay sobrecarga tanto del primero como del quinto metatarsiano y producirían callosidades por debajo de estas cabezas. Ahora, si se da con pronación, que es en el caso del segundo, habría un descenso del radio interno por la contractura del tibial posterior o del peroneo largo, y en este el apoyo se centraría en el arco interno y en la cabeza del primer metatarsiano. Por otro lado, en supinación sería lo contrario, la carga permanecería sobre la cabeza del quinto metatarsiano. Pero ahora lo veremos en qué pasa si la curva llega a desaparecer. Si la curva llega a desaparecer es por dos opciones. Una, se endereza, como en este caso, en el cual la fuerza termina repartida entre todos los metatarsianos, formando callosidades debajo de todas sus cabezas, o puede que se invierta, dándonos así un antepié redondo o un antepié convexo, y pues la carga recaería sobre los tres metatarsianos del centro. Y pues igualmente se formarían callosidades a la larga. Ahora, los tipos de pies, según la morfología, pues van a ser diferentes. Al inicio nuestros ancestros no tenían zapatos, entonces el pie era totalmente libre de estar en donde quisiera, por lo tanto se constituía el pes anticus, que es este que tenemos aquí. Vemos que los dedos están muy separados, pues podían crecer a sus anchas. Después llegó la invención de los zapatos, los pies se tuvieron que acoplar y pues vemos que entonces se encerraron y terminaron en una forma más puntiaguda. Si aquí nosotros extendemos esto, pues se hace un ángulo cada vez mayor, y si aquí nosotros extendemos esto, llega un punto en el que tocan. Entonces, ¿qué pasó con estos zapatos? Uno, puede que se tengan dedos de garra, como se puede ver aquí, o puede que se genere el alux valgus. El alux valgus se va a generar también principalmente en las mujeres cuando se usan zapatos de tacón, los zapatos muy pequeños. ¿Y cómo se genera el alux valgus? Bueno, primero el primer metatarsiano se va a separar mucho del segundo, lo que va a ser denominado el metatarso varo o metatarso aducto, mientras que el primer dedo que vemos aquí, va a ir hacia adentro. Ahora, vamos a tener esta prominencia normal de la cabeza del primer metatarsiano, y esta, al frotarse constantemente con el calzado, va a provocar una exocitosis o lo que es denominado juanete.
Y después, gracias a esto, el segundo metatarsiano va a volverse el apoyo final de la marcha, lo cual hacía el dedo gordo precisamente. Y esto nos puede llevar incluso a una fractura de este segundo metatarsiano. Se va a generar un quinto metatarsiano abducto o valgo. Va a haber una luxación de los huesos sesamoideos y en los tendones flexores. Cuando el dedo gordo ya sobrepasa por encima a los demás, o los demás pasan encima del dedo gordo, se llama ya infraductus. Ahora después, el quinto dedo va a disminuir el espacio central, es decir, mientras el primero se va hacia adentro, el quinto también disminuye el espacio de aquí en medio, por lo tanto estos tres del medio pueden ahora sí irse o verse como dedos de garra. Y gracias a esto pues aparece el pie convexo anterior o antepié convexo. Y no solamente tenemos esos tipos de pies, según morfología, bueno, según ya la forma de los dedos, tendremos tres tipos de pie. Tendremos el pie griego, en el cual el segundo dedo es más largo que el primero, y bueno, el primero y el tercero se van más o menos, luego está el cuarto y luego el quinto. Este es, digamos, como no el ideal, pero es el que mejor reparte las cargas. Tendremos el pie egipcio, que es el más común, en el cual el dedo gordo es el más grande y después todos se van en escalerita hacia abajo. Este está más expuesto a sufrir el lux valgus, que les había dicho, porque este dedo obviamente está más prominente. Y también va a ser más propenso a sufrir artrosis metatarsofalágica o llamado hallux rígidos. Y finalmente tenemos el pie polinesio cuadrado, en el cual los tres primeros dedos tienen la misma, bueno, están a la misma distancia y pues en este no hay problemas como tal. Ahora vamos a ver los compartimentos de la pierna. ¿Por qué es importante ver compartimentos de la pierna? Bueno, porque a la larga, o bueno, puede haber pacientes que tengan síndrome de compartimentación y entonces, bueno, hay que saber qué estructura se está afectando. Primeramente, entre tibia y peroné veremos que existe una membrana interósea, que es justamente esta que se marca aquí. Esta membrana interósea nos va a ayudar a seguir porque va a ayudarnos porque la arteria tibial y el nervio tibial siguen el recorrido de esta membrana interósea. Ahora, esta línea verde que vemos aquí es la aponeurosis. Esta aponeurosis nos va a cubrir directamente la tibia. Si vemos aquí esta aponeurosis, la cubriría directamente, pero con el peroné no pasa lo mismo. El peroné está unida a esta aponeurosis gracias a dos tabiques, uno intermuscular interno y uno antero externo, que es este. Ahora sí, gracias a estos se une el peroné con con la aponeurosis y pues esta ya puede continuar y bueno, nos va a dividir la pierna ahora sí en diferentes compartimentos. Así, entonces nos van a quedar 3 espacios y 4 compartimentos. Los 3 espacios se refiere a estos donde vamos a ver nervios y venas, sobre todo vasos. Pero en cuanto a los compartimentos, tendremos primero un compartimento antero-interno, que va a ser este. En este van a encontrarse, bueno, aquí se van a encontrar el tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos y el tercer peroneo. En el compartimento antero-externo, que es este, encontraríamos al peroneo largo y al peroneo corto. Y en la parte superior es donde penetraría la arteria y el nervio peroneos. Y bueno, en la parte también tenemos una parte posterior. Esta parte posterior se va a dividir en dos, una capa superficial y una capa profunda. El compartimento posterior profundo va a estar ocupado por, bueno, que es este, lo ocuparía el músculo popliteo, el flexor largo de los dedos, el tibial posterior, el flexor largo del dedo gordo. Y en la parte superficial encontraríamos al soleo, al músculo plantar y a los gastrocnemios. Y pues aquí vemos los compartimentos que se dan en la pierna. Este sería la tibia, este sería el peroné. Esta sería nuestra membrana interósea. Aquí tendríamos a nuestro primer compartimento, al segundo compartimento, al posterior profundo y al posterior superficial. Ahora vamos a ver la musculatura, ya casi como últimos temas. Bueno, primero, para la extensión de los dedos, va a tener un ROM de entre 50 y 60 grados de manera activa y de manera pasiva puede llegar incluso hasta los 90 en lo que es la parte del paso.
¿Y por qué o gracias a qué se hace la extensión de los dedos? Se da gracias al extensor corto del dedo gordo, al extensor largo de los dedos y al extensor corto de los dedos. Como podemos ver, el extensor corto del dedo gordo aquí nos dice que va a pasar por el ligamento anular anterior y se va a insertar en las dos falanges del dedo gordo. También va a flexionar y también va a flexionar el tobillo. El extensor largo de los dedos, este va a pasar por los últimos 4 dedos, pasa por debajo igualmente del ligamento anular anterior y también es flexor de tobillo. Y el extensor corto de los dedos, este se inicia en el suelo del calcáneo y sus tendones se unen con los del extensor de los dedos, excepto con el primero, donde aquí y pues como vemos en la imagen, el quinto dedo no tiene como tal un extensor. Y en cuanto a flexión de dedos, pues tenemos que va a ser de 30 a 40 grados de manera activa y de 45 a 50 grados de manera pasiva. Ahora, para flexión de tobillo, los principales implicados van a ser el extensor corto del dedo gordo, el tibial anterior, el extensor largo de los dedos y el tercer peroneo. Recordemos que el tercer peroneo es un músculo inconstante. En extensión del tobillo, nos van a ayudar, vamos a tener un músculo muy potente, de los más potentes del cuerpo, que va a ser el tríceps sural, conformado por soleo y los gastrocnemios, que los tres van a estar unidos en el tendón calcáneo. Tendremos también al peroneo corto, al peroneo largo, al tibial posterior. También nos va a ayudar el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo corto. Para abducción o pronación vamos a tener principalmente a los peroneos, que es el peroneo corto, peroneo largo y tercer peroneo. Y en aducción y supinación tendremos a los tibiales. Bueno, tibial anterior, tibial posterior, con ayuda del extensor corto del dedo corto. Y ahora las correderas. Estas correderas, bueno, hemos visto que por el pie pasan demasiados ligamentos, demasiados tendones más que nada. Y estos tendones pues necesitan algo que les diga por dónde tienen que irse, porque si no pues en los movimientos estarían moviéndose para cualquier lado y podrían incluso doler. Entonces, las correderas son estas delimitaciones que el cuerpo va a hacer para saber por dónde va a pasar cada uno de los ligamentos de los músculos correspondientes. Tenemos primero al ligamento anular del tarso, que es este, el cual va a tener una lámina inferior y una lámina superior. A través de este, o por debajo de este más bien dicho, van a pasar lo que es el tibial anterior, el extensor largo del tibial anterior, el extensor largo del dedo gordo, el extensor largo de los dedos y el tercer peroneo. Vistos aquí, este sería el tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos y el tercer peroneo, recordando que este es un músculo inconsistente. Hasta el 90% de las personas no lo tienen. Y aquí vemos como en la parte de abajo vamos a tener un refuerzo, va a estar reforzado por el ligamento frondiforme. Además se van a formar estos dos bucles, uno interno para el extensor corto del dedo gordo y uno externo para el extensor largo y el tercer peroneo. Aquí podemos ver estos dos bucles que se forman. Ahora, los demás ligamentos, dependiendo de si los músculos van hacia medial o están hacia lateral, van a pasar por las correderas retromaleolares. La corredera retromaleolar lateral va a dar paso al peroneo corto y al peroneo largo, que es esta. Aquí se sigue la corredera y ahora sí, digamos que les indica el camino para dónde irse. Y la corredera medial, que pues no se ve, digamos que estaría por aquí encima, así dibujadita. Esta va a dar paso para el tibial posterior, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del dedo gordo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y que tenga un buen día.